¿Comenzamos? Buenos días, estamos otra vez los viernes reunidas en la Comunidad Católica Amigos de Jesús con la tercera plática de la Epístola de Santiago. Las pláticas anteriores hemos aprendido que Santiago es quien nos enseña que especialmente que la fe puesta en obras es la sabiduría que nos lleva a una vida de libertad, a una vida de victoria, a una vida, yo siempre pienso, de salud mental, porque si sabemos que estamos haciendo como Dios dice, nuestro corazón está en paz, porque estamos obedeciendo al Señor y nuestra mente se puede enfocar en lo que sigue, porque estamos poniendo cimientos bien puestos. Aprendimos que Santiago nos enseña que esta sabiduría es la que nos hace poder caminar además en libertad, seguros, porque estamos sabiendo qué tierra estamos pisando, que nos hace caminar con, yo lo miro como con la complacencia de Dios, porque Él lo dejó escrito para que nosotros sigamos el camino, la verdad y la vida, el camino que Él nos enseña, la vida que Él mismo es para tener una vida plena y en abundancia, para llegar a conocer la verdad, y esa verdad nos hace libre. La Biblia siempre es ir a lo mismo de diferentes maneras, pero es el bienestar para nosotros porque vivimos bajo la perfecta voluntad de Dios, que acabamos antes de empezar el Zoom de leer en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. ¿Y cómo la podemos conocer? Leyendo su palabra, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine y que además nos dé la capacidad de decir, sí, Señor, es a tu manera. La Biblia nos enseña que todo el que obedeció fue verdaderamente bendecido y en los tiempos difíciles fue sostenido y nunca fue defraudado. Así que hoy tenemos a Verónica de León y a Maricel de Manuel para que empecemos con el capítulo 3. Empieza Vero, ¿verdad? No, empieza Maricel. Algo perdida siempre yo. Buenos días. Yo quisiera llamarlas a que piensen un momentito en estas situaciones que les voy a plantear ahorita. ¿Qué pasa si la comida no tiene sal? ¿Quién ha sentido en su zapato una piedrecita que por pequeña que sea siempre es molesta y duele? ¿Quién se ha enfrentado con que sale y en su carro hay un clavo en una llanta? Y si no se tiene repuesto o se tiene una cita y bueno, tantas cosas que puede causar un clavito, ¿verdad? Entonces vemos que la sal, la piedra o un clavo son elementos pequeños, muy pequeños, pero que nos pueden hacer el día o la vida de cuadritos, ¿verdad? Nos detienen, nos paralizan, no nos dejan avanzar y a veces nos hacen quedar mal. Esto puede traernos grandes consecuencias en el día o en nuestra vida, ¿verdad? Y son cosas pequeñas que a veces no deberían de tener importancia, pero sí la tienen. Yo les traigo un mensaje importante hoy de un tema que puede traer grandes consecuencias también. Los cristianos no podemos pasar por alto este tema. Yo les voy a hablar de la lengua. Algo verdaderamente controversial en nuestro diario vivir. Fíjense que la lengua en la palabra de Dios está clasificada, o se define pues con que es incendiaria, venenosa y maligna. Si vamos a Santiago 3, del 1 al 12, dice la palabra de Dios, contra la intemperancia en el hablar. No queréis ser maestros, muchos de vosotros, hermanos míos, sabiendo que tendremos un juicio más severo.
pues todos caemos muchas veces. Si alguno no cae al hablar, ese es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Si ponemos a los caballos freno en la boca para que nos obedezcan, dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque sean grandes y vientos impetuosos las empujan, son dirigidas por un pequeño timón, a donde la voluntad del piloto quiere llevarlas. Así también, la lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. Mirad qué pequeño fuego y qué bosque tan grande incendia. La lengua es también fuego y es un mundo de iniquidad. La lengua es uno de nuestros miembros. Contamina todo el cuerpo y encendida por la gehenna, prende fuego a la rueda de la vida desde su comienzo. Toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos pueden ser dominados. Y de hecho han sido dominados por el género humano. En cambio, ningún hombre ha podido domar la lengua. Es un mal turbulento. Está llena de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos al hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. De una misma boca procede la bendición y la maldición. Esto, hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso la fuente mana por el mismo caño agua dulce y agua amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede la higuera producir aceitunas y la vid higos? Tampoco el agua salada puede producir agua dulce. Palabra de Dios. Duro, ¿verdad? Fuerte la lectura. Fuerte. Bueno, la verdad es que esta palabra es sumamente fuerte, como dice Blanca. Interpela todo lo que digo y todo lo que hago en mi vida. En mi vida diaria, desde que aprendí a hablar, y esto será hasta que regrese a la presencia del Señor, porque la lengua está siempre en movimiento, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos solo una lengua, no varias. A la lengua se le define en la palabra como diminuta, incendiaria, venenosa y maligna, dependiendo de qué uso le estemos dando. Santiago, que era un hombre brillante, eso lo podemos ver con la sencillez con que desarrolla temas tan complejos como el de la lengua y sus implicaciones positivas y negativas que llevan al hombre al cambio, a la acción con un buen decir, o a la maldición y a la destrucción con un mal decir y sus consecuencias. ¿Alguna de ustedes es capaz de dominar su lengua? Cuéntenme, porque yo, eso sí, todavía no lo he podido lograr, pero si ustedes saben, ahí me cuentan el secreto. Ninguno, dice la palabra de Dios, ninguno es capaz. Lo dicen esto que acaba de leer Maricel, ninguno. Bueno, les digo, yo no tengo esa capacidad, ¿verdad? Y aunque hay cosas que con el caminar cristiano hemos ido mejorando, yo por lo menos me doy cuenta de que caigo siempre, que digo cosas que no quiero decir, que tengo ese mal decir cotidiano, a diario. Fíjense que les voy a compartir un pequeño testimonio que pasó ayer, ¿verdad? Cuando estábamos preparando esta charla. Y entonces tenía un día un poquito complicado. Y entonces viene Blanca y me pregunta cómo estoy. Y entonces me agarró así la cabeza. Le dije, bueno, estoy agobiada, preocupada, no sé qué, no sé cuánto, tengo que preparar unos bazares, tengo que no sé qué. Y ahorita me acaba de llamar mi hijo que tiene un procedimiento y que quiere que lo vaya a
recoger hasta majadas, yo vivo en carretera, bueno, un relajo. Entonces, ella me escuchó y me dijo, bueno, si usted está pidiendo provisión, ¿por qué le pesa o por qué le preocupa lo de los bazares? ¿Por qué mejor no da gracias a Dios porque va a tener eso y puede tener la fuente de provisión? Entonces, ahí me cayó la palabra, ¿verdad? La lengua que estaba moviendo yo de una manera no para dar gloria, sino para quejarme. Y después me dijo, su hijo le pide favores todo el tiempo. Está todo el tiempo con usted pidiendo lo que lo cuide. No. Entonces, de gracias a Dios porque su hijo quiere venir a su casa, quiere que lo cuide, quiere estar con usted, bueno, y todo lo que eso implica, ¿verdad? Y que para uno es una alegría como madre poder servir a los hijos, ¿verdad? Entonces, en ese momentito me di cuenta de mi mal decir con la lengua. Porque es una cosa que pasa así, pero que de verdad es tan importante que tenemos que ser conscientes. Y en lugar de quejarme y de esto y del otro, debería de estar dando gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, pues no le dije mayor cosa a mi hijo en ese momentito que él me dijo, y entonces dije, bueno, lo voy a hacer y no sé qué, pero sí seguía cargando. Y entonces lo que les quiero decir es que nosotros tenemos que ser realmente conscientes de cómo estamos utilizando nuestra boca. Ser más agradecidas que quejosas y darle siempre la gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él está en todo. Yo les invito a cada una de ustedes a que sean más observadoras en su proceder diario y que aprendamos a decir bien en lugar de decir mal. Que se traten de dar cuenta en todo momento si utilizan la lengua para decir el bien, si tienen una lengua que pueden dominar o por el contrario, la utilizan para maldecir, ¿verdad? En lugar de bendecir. Fíjense que en la noche fue bien bonito porque anoche mi hijo me dijo, mami, yo te quiero dar gracias porque aunque yo no te había dicho este procedimiento, tú me apoyaste y tú me ayudaste y estuviste ahí a pesar de que yo sabía que tenías tu plática, que tenías tantas cosas que hacer y tú dejaste todo por atenderme. Y entonces yo le dije, sí, yo te amo, lo hice con todo el amor y estoy muy contenta de... Entonces los dos hicimos un bien decir, ¿verdad? Entonces tenemos que darnos cuenta si sometemos nuestra lengua al Espíritu Santo. Yo quiero que cada una de ustedes se pregunte si sus palabras son de aliento, si llenan de paz, si llevan alegría, amor, gozo, felicidad a otras personas. Y eso hace que nuestro proceder sea agradable a Dios, ¿verdad? A través de nuestra boca. Somos obedientes, compasivas, misericordiosas como Jesús fue en la cruz al decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando llueve sobre mojado en nuestra vida, decimos audiblemente, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Estamos utilizando esta boca para eso. Cuando alguien nos quita algo que es nuestro, se te hace una injusticia, pero eres capaz de bendecir a esa persona que te ha quitado las cosas o por el contrario la maldices, ¿verdad? Oras por esa persona, oras por tus enemigos audiblemente. Quiero que de verdad se den cuenta en ese tipo de expresiones. Creo que es un buen momento para evaluar nuestro pensar, nuestro hablar y nuestro actuar. Para que de verdad tomemos esta palabra de Santiago que es realmente entra como espada de doble filo en el corazón si de verdad la queremos hacer vida. Dejo a Blanca para que él ya les comente. Bueno,
el ejemplo de ayer con Maricel es maravilloso, porque recuérdense que la boca habla de lo que en el corazón tenemos. O sea, la lengua solo es el reflejo de lo que en mi corazón hay. Y el hombre siempre está entre Jerez y la frontera. Y la Biblia es clara, Deuteronomio dice, delante de ti está el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte, escoge pues la vida, la bendición y la vida, ¿verdad? Siempre sabe que estamos como, ¿se acuerdan de una película de hace no sé cuántos años, La Leona de Dos Mundos? Así, Elsa, la Leona de Dos Mundos, ¿se recuerdan? Y el Señor lo ratifica, que es lo que Santiago nos enseña, en la cita bíblica que usamos todos, Juan 10:10. El ladrón viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Siempre están las dos caminos que nosotros tenemos enfrente, pero hemos tenido un corazón mal agradecido, insatisfecho, que no tiene la capacidad de entender que lo que nosotros pedimos, Dios lo contesta y después se nos vuelve una carga. En este ejemplo perfecto que sucedió ayer, Maricel ha estado pidiendo por su provisión. La invitan a los bazares y los bazares se vuelven una carga. Es un como autosabotaje, porque Dios está respondiendo y yo me estoy metiendo solita a zancadilla. ¿Y la lengua que habla? Para autosabotearnos, porque entonces ya llega a poner una actitud, o sea, no pasó porque lo paramos ayer, de, ala, qué cansancio, ala, es que se me juntaron los dos bazares y su actitud ya no va a ser buena. Y eso se nota. Su hijo ya es independiente, no la necesita, ¿sí? ¿Y qué le está diciendo? Mamá, hoy te necesito. Y si ella lo recibe con, ala, mira qué mala onda, ¿cómo no me avisaste? Porque ahora tengo los bazares, no recibe las gracias de ayer. Pero a lo que yo voy es que siempre nuestro corazón tiene caminos en donde escoger. Así que más allá y más allá y más allá de entender que sí, que la lengua es incontrolable, lo que nosotros clamamos a Dios es un corazón convertido, un corazón transformado. Si no, ni piensen que la lengua va a cambiar. Es el agradecimiento, el decir gracias Señor, porque si le permitió, a ver Maricel, ir a los dos bazares, venir aquí y tener a su hijo, y lo pudo hacer, además de la petición contestada, le da las fuerzas para hacerlo. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestro tema de autosabotearnos con un corazón que no agradece la bendición que recibimos? Y lo hacemos diario y todo el tiempo. La quejabanza. Ajá, no solo es la quejabanza, dígame. Yo quiero aportar algo sobre esto. Mi mamá siempre me decía, antes de hablar, pensá lo que vas a Así decir. Siempre. Y siempre se me olvidaba, ¿verdad? Siempre iba primero lo que quería decir. Pero por eso quiero aportar esto. El someter mis pensamientos y mis palabras a Jesús desde que me levanto y le digo al Señor que le entrego mi vida y que haga conmigo lo que quiera, también someto mis pensamientos y mis acciones y mi boca, ¿verdad? Porque me puedo levantar y me dicen buenos días y tal vez yo solo digo, Así y ahí me quedé con un mal gesto y a la persona que se lo dije ya la descompuse todo el día. Y es una razón que tal vez yo ni la entiendo, como dice Maricel, son expresiones, momentos que salen así espontáneos, pero tenemos que aprender a someter al Señor nuestros pensamientos y nuestra boca. Yo pues trato de corregir un poco la parte, a veces a mi esposo un poco, bastante, de que es todo en negativo. Vamos a ir a tal lado, pero tal vez no va a salir. No, sin el tal vez, no va a salir. Entonces yo empiezo, no en negativo. En el nombre de Jesús va a salir. Y si no sale, es porque el Señor no quiso que saliera. Pero tratar de hacer esa parte, de trabajar ese, sí se va a poder, sí va a pasar, sí va a ser, sí voy a estar sana. Ya no proclamar con la boca, no voy a
no voy a ser sana, yo sigo teniendo este problema, yo sigo teniendo a ese hijo malcriado, yo sigo teniendo esta dificultad en mi vida. No, proclamar verdad de Cristo. ¿Cuál es la verdad de Cristo? Que Él se hace su voluntad como nos conviene. Amén. Esa sería mi parte. Perfecto. Y vamos a hablar de otra cosa que nos va a hacer mucho más sentido. Además de esto, para nosotros. ¿Cuál es el deporte nacional de nosotros? La queja. La queja. La queja. Ajá, además. Pero ahora tenemos otra cosa, o que la usamos exactamente para el bien o la usamos para el mal, y se volvió en general usarla para el mal, las redes. Ahí usted no lo dice de boca, pero usted lee los comentarios y de 1 positivo hay 10 negativos. ¡Qué poder de sacar lo que nuestro corazón tiene! O sea, la lengua manifiesta lo que nuestro corazón tiene, y ahora los comentarios en las redes, todos son destructivos. Y quiero ir un poco más allá. Cuando usted empieza a declarar mal, se va a cumplir, porque nuestra boca tiene el poder de autocumplir las profecías. Lo que dices, recibes. Dice la palabra que nos vamos a hartar, lo dice con esa palabra, de todas nuestras palabras. Y usted va generando esta energía negativa. Y si todo lo que dice, porque en su corazón le falta sanidad, necesita más sanidad, lo que va a ir a encontrar es lo que está diciendo. ¿Para qué? Para asegurarse que todo es malo. Y esto va a ir creciendo. Necesitamos, como dijo Vero, cambiar totalmente nuestra manera de pensar. Porque si el deporte es la queja, es decir, me estoy quejando, aunque sean cosas pequeñas. Si hablamos del tráfico, ¿por qué? Hasta nuestros sacerdotes dicen, ha disminuido la gente que asiste a misa. Ay, porque qué aburrido, tanto tráfico. Ajá. Y se perdió lo mejor por el tráfico. Ya no vienen al grupo, ¿por qué? Porque estamos más cómodos en Zoom, y es correcto, pero se está perdiendo más todavía. Entonces, el ver cómo el enemigo, que es el que viene a matar, a robar y a destruir, extiende su territorio a través de críticas, malos comentarios, y la palabra que tenemos que quitar de nuestra vida, el juicio, nosotros somos los factores de cambio, la luz que tiene que iluminar esas tinieblas. Y quiero ir otro poquito más allá. ¿Por qué yo critico? ¿Por qué yo juzgo? ¿Por qué yo le enseño cómo tendría y debería y hubiera tenido su vida? Porque proyecto allá lo que no corrijo aquí. Lo que a mí me tiene que trabajar el Señor, con mi permiso de que entre, me sane, saque lo que no le gusta, yo empiece a caminar en el buen camino, lo voy a poner allá. Verónica, ¿por qué hizo eso? ¡Qué bárbara! ¿Qué estoy proyectando? ¡Qué bárbara! La culpa es suya. ¿Por qué levanto el dedo? Porque dice la palabra que es muy fácil en el Evangelio de San Mateo ver. La Biblia no se equivoca, en psicología se llama proyección, y en la palabra se llama porque no ves la viga que tienes tú. Nada se pierde de lo que Dios tiene. Entonces, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito? No tengo, necesito una transformación cada día más de mi corazón para ser agradecido, para entender que si la persona no hace como tiene que hacer, según yo no soy su Dios, ni su Espíritu Santo. Si en nuestro caso de servidoras yo cometo un error, que pueda ser un error, que ese error, si se me tiene que corregir o se me tiene que corregir a un líder, no vaya a ser que bárbara, qué grosera, ¿cómo hace eso? Usted es la cabeza. Ajá. La Biblia enseña que para corregir a un líder hay modo. ¿Sí? La Biblia enseña que para corregir al hermano hay modo. Primero se lo dice usted. Y se lo dice en función
fíjense, de su crecimiento y de rescatarla de un mal mayor y no de, y esta es la líder, Descalificar. de descalificar. Porque como aprendemos que cuando hay un dedo señalando, hay tres. Así es. Santiago es muy claro. Y todo lo ratifican los evangelios, porque Santiago lo que hace es explicar lo que es el evangelio, ¿verdad? El evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, versículo 35, dice que no es la lengua, que es el corazón. ¿A dónde tenemos que ir todas las mañanas? A ese corazón, a ese corazón. Y hay ejemplos como ese de ayer, que la palabra es autosabotaje. Y como dicen los mexicanos, que me encanta esa frase, el no ya lo tenemos. Busquemos el sí. Luchemos por el sí, por el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si la palabra dice que ninguno puede dominar la lengua, es porque lo que tenemos que ir es a nuestro corazón y oírnos para ver de qué estamos siendo. Luz para las tinieblas o parte de la queja, del autosabotaje, de la crítica, del juicio. Ahora con el mundial. En mi casa es fútbol siempre, ¿eh? La sala familiares, comedores, oficina. Tampoco es que estemos diciendo, ¿verdad? De una gran sala familiar. Es oficina, es todo. Y usted ve a todos. ¡Qué bárbaro! Y no con esas palabras. ¿Cómo hiciste eso? Ajá, digo yo. Pues claro, porque es un juego. Ya lo miraba yo pateando esa pelota, a ver si que... ¿Cómo no? Me explico. Tenemos la solución para el día, porque estoy poniendo el ejemplo, pero para mí, siempre tengo la respuesta para el otro. Pero Andrés nos enseñó una vez que para mí fue enseñanza de vida. Cada vez que tú pienses en contestar lo que el otro tendría, debería y hubiera, ¿qué tal que te contestara? Pero yo no quiero ser como usted, porque tengo que hacer como usted dice. Para mí eso sí fue qué increíble. Cada uno tiene su camino. Así es. Me lo quitó de la boca porque iba a comentar que un sacerdote un día nos explicó que cuando alguien llegaba contigo y te iba a decir algo malo de alguien o venía a hacer un juicio o alguna cosa que provocara una murmuración, por eso teníamos que conocer la palabra de Dios, para contestarle con palabra de Dios y pensar qué haría Jesús en ese momento, ¿verdad? Si la persona te viene a contar algo que de verdad es así, que alborota, entonces yo le contesto con palabra de Dios. Entonces ni estoy cayendo en el juicio ni en la murmuración, sino estoy llevando a esa persona a que entienda cómo tienen que ser las cosas y por eso tenemos que conocer la palabra y leerla y tenerla en la lengua. Como dice, hay una cita, creo que dice, ¿verdad? Que tenemos que tener las palabras en la lengua de Jesús. ¿O no es una cita? Pues alguien me dijo a mí que teníamos que tener en la boca la palabra del Señor para poderla decir inmediatamente cuando venía como una cuestión de esas, pues una murmuración o un ataque del enemigo, ¿verdad? Que siempre anda dardos del enemigo. Entonces sí, yo pienso que así deberíamos de ser. Además hay con eso que dice Verónica, perdón, ahorita le doy la palabra a Maricel, hay una cosa hermosa que hemos aprendido por toda la vida. ¿Usted es parte del problema? No. ¿Y es parte de la solución? No, entonces no le importa lo que el chisme dice. Es tan fácil. ¿Usted es parte del problema? No. ¿Es parte de la solución? No. Entonces no tengo que oír y no tengo que opinar. No me están preguntando. Cuando yo oigo la crítica del gobierno y digo, oye, si el gobierno ni sabe quién soy yo, critica. Solo trayendo mala vibra para mí, ¿verdad? Maricel, perdón. No, yo quería decirles algo en relación a lo que dice de los maestros, ¿verdad? Que somos también las servidoras. Es de verdad algo muy directo para cada una de nosotras y que tengamos mucho cuidado porque el juicio para nosotros va a ser más severo. Y muchas veces nosotras tendemos a ocupar el lugar de Dios. Así es.
y a decir esta sí, esta no, esta esto, esta el otro, esta no. No nos corresponde. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que obre y nosotras hacernos hacia atrás, refrenar nuestra boca y dejar que la mano de Dios, porque Dios no nos necesita a nosotros para nada. No nos necesita. No somos nosotros su Espíritu Santo, sus salvadoras, ¿verdad? Sino que Él sabe a quién y por qué. Y nos tuvo a nosotros la misericordia y la paciencia. Y nos sigue teniendo la paciencia. Porque se da mucho ese tipo de situaciones, ¿verdad? Vero, ¿qué parte le tocó? A mí me toca la sabiduría en Jerusalén. En la Biblia Jerusalén nos dice la verdadera y falsa sabiduría, ¿verdad? Blanca le puso la ley de la libertad. Así es. Bueno, ella le puso ese nombre. Entonces, yo quiero empezar con una reflexión que la voy a leer y luego les voy a hacer un pequeño testimonio de cómo es que me pasa a mí esto, o me pasó. En medio del conflicto, algunas personas usan un tono de voz tranquilizante. Algunos hablan con firmeza, pero sin alzar la voz. Otros esperan pacientemente hasta que todo el calor verbal se haya agotado para entonces contestar. Piense en una oportunidad en que usted vio a alguien traer paz a una situación volátil. Piense cada una, yo sé que muchas han tenido, no solo una. O la luz a un lugar oscuro, ¿verdad? O llevar a alguien a una situación que está viviendo, que está mal, y ha sido usted luz en esa situación, ¿verdad? Le ha llevado una buena reflexión, un buen mensaje. ¿Cómo lo logró esa persona? ¿Cómo logramos nosotros ser luz o abrirle los ojos a la persona cuando está en algo que no está bien, que no está correcto? Pues primero quiero hacer antes de decirles la experiencia que viví, primero ser personas de oración para tener la certeza de lo que estoy hablando, ¿verdad? Que el Espíritu Santo sea el que me guíe y me lleve de verdad a decir lo que voy a decir o cómo voy a hacer ese alto en ese conflicto que hay. Pedirle la sabiduría a Dios para antes hablar y analizar también las dos situaciones, los dos bandos, ¿verdad? Lo que está pasando y por qué estarán discutiendo o quién tiene la razón. Probablemente las dos tengan la razón o los dos tengan la razón si es una pareja, pero entrar yo en un modo tranquilo y de paz. Y eso para las que me conocen, a mí sí se me complica un poco. Soy un poquito de más volátil y así. Pero Blanca me decía ayer, piense un momento en que, ¿cuándo fue usted una persona que puso un alto en esto? Y inmediatamente no se me vino nada, decía yo, ay, no, yo no tengo eso, no. ¿Cuándo pudo haber sido? Y ella me decía, bien, tiene varias. Pero después me fui a orar y el Señor me mostró una, que para mí fue la mejor. Yo les compartí el día que vine a dar la plática que mi mamá era una persona de matriarcado. Y dentro de ese matriarcado, 2 hermanos varones y yo, la mujer, ella me daba a mí como a mí me levantaba la autoridad y todo, ¿verdad? Entonces, y ellos siempre ahí, a la par de ella, manejados por ella. Yo no me dejé manejar por ella, en ningún sentido. Ella quería dominarlos en su matrimonio, en lo que compraban, hasta en los carros que compraban. Ella decidía qué. Y entonces llegó un punto en la vida de nosotros como hermanos que vivíamos peleando todo el tiempo. Todo el tiempo era una discusión con el grande, con el chiquito, estábamos inconformes todo el tiempo. Y cuando yo vine a esta comunidad, encontré que el Señor me mostró que habían cosas ahí que no estaban bien. Entonces, un día orando le dije, Señor, pero ¿por qué razón peleamos tanto como hermanos? Y siempre es mi mamá el centro de ese problema. Y el Señor me mostró que era ella la que nos ponía en conflicto. Entonces les dije, miren, y así se los dije, orando el Señor me mostró esto. Yo quiero que tú me digas qué te dijo hoy, si te habla mal de mí y tú también. Y entonces llegamos al consenso de darnos cuenta que nos ponía en conflicto a los 3. Entonces los senté y les dije, yo sé que ustedes no son de orar ni nada de esto, pero sí les pido por favor que ahora reaccionemos de otra manera.
porque no es correcto que ella nos lleve a esto. Y a partir de ese momento, nosotros ya no caminamos en pleito de nada que tuviera que ver con ella, y más que todo era la parte de la empresa, que siempre había problemas. Pues creo que esto fue algo bien lindo, porque el Señor me lo mostró, y en Santa Paz le decíamos, ella me decía algo malo de mi hermano, va, está bueno. Yo ya no le ponía atención, ni le reclamaba al otro, ni se volvía un círculo. Entonces creo que para nuestra vida diaria, nosotros tenemos que aprender a conocer a las personas con las que vivimos, ¿verdad? Y con las que compartimos también. Muchas veces hay personas a nuestro alrededor que nos dejamos influenciar. Yo conozco personas que esperan que alguien les dé la aprobación para poder continuar. Sí. Y son mujeres de fe. Están esperando que les diga, sí, lo hiciste bien hecho, puedes continuar. Y Dios guarde que le van a decir, no sirvió lo que hiciste, esa persona se derrumba. Entonces tenemos que tener cuidado con quién estamos a nuestro alrededor y qué es lo que nos va diciendo. Y vamos a leer hoy la lectura bíblica que dice así: la verdadera y la falsa sabiduría. ¿Hay entre vosotros alguien sabio o con experiencia? Pues que lo demuestre con su buena conducta, con las obras inspiradas en la humildad de la sabiduría. Pero si vuestro corazón encierra amarga envidia y ambición, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Tal sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, natural, demoníaca. Pues donde hay envidia y ambición, brota el desconcierto y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es sobre todo pura, pero también pacífica, indulgente, dócil, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Los que procuran la paz siembran en paz frutos de justicia. Palabra de Dios. Ya la alabamos, Señor. Entonces acá, pues vamos a ver que nos habla de humildad, ¿verdad? Que tenemos que ser humildes para podernos... yo estaba pues leyendo varias cosas y decía que tenemos que hacernos como niños, ser sencillos y humildes de corazón, para poder tener esa certeza de que sí, el Señor me está hablando y me está conduciendo por lo que yo necesito, ¿verdad? Dice que la humildad es humillación, pero no es una humillación de que yo me voy a poner y que pasen todos encima de mí, no. Es que en realidad yo tengo que postrarme en mi corazón al Señor para que Él se glorifique en mi vida. Y también nos dice en Mateo 18, 1, 4, que es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. O sea, yo debo de reconocer que yo también tengo mis situaciones, mis debilidades, mis cosas que no están bien vistas a los ojos de los demás, y tengo que aprender a reconocer. Si alguien llega y me dice, mira, lo que hiciste no estuvo bien, con amor fraterno, perfecto, ¿verdad? Pero si llega con una imprudencia, pues también uno reacciona de otra manera. Pero así tenemos que aprender a conocernos nosotros, cómo somos, ¿verdad? Y para poder darnos a los demás. ¿No? Sí. Entonces dice que la sabiduría es el conocimiento de Dios, pues puesto en obras concretas, ¿verdad? O sea, nosotros, nuestras obras, nuestro ejemplo, tiene que decir, sí, esta persona tiene sabiduría, está como con el orden de Dios, con el orden perfecto de Dios. La sabiduría es la capacidad de decisión, aceptación de diversas perspectivas, y también es importante, dice aquí, hacer una autorreflexión de uno mismo, ¿verdad? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy yo hoy? Porque de cómo estoy hoy es como yo voy a responderle a alguien con alguna actitud o un gesto que no va a ser grato para esa persona. Es el arte, dice, de alcanzar el éxito, de formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. Eso está en Reyes 3, 9, 12. Dice que también hay demasiada gente que piensa que como tiene la razón,
tienen que hacer como ella quiere. Necia, ¿verdad? Y puede ser que tenga la razón en lo que quiere que se haga, pero tiene que aprender a dejar que los demás también expongan lo que quieren hacer, ¿verdad? Para tener esa paz que nos dice aquí la lectura. Si nosotros queremos sembrar paz, tenemos que aprender a respetar a las personas y los pensamientos de esas personas. Y esta lectura, como dice que es sabiduría aplicada, ¿verdad? Dice, está en que la persona con su ejemplo demuestre educación y amabilidad, ¿verdad? Si yo soy amable, soy educada, yo voy a dar un buen ejemplo y es un buen fruto, ¿verdad? También, que su conducta sea un ejemplo, los sabios unen a la gente, no buscan división, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser puentes para otras personas y en nuestro caso, en nuestro grupo, tenemos que aprender a hacer puentes para unirnos unas con otras. Si vemos que alguien, como decían acá, está pasando por alguna situación que no es correcta, que no es sana, me acerco con la persona, le pregunto por qué le está pasando eso o por qué está esa actitud. Y entonces ya entro en un consenso con la persona de entenderla por qué está pasando esto. Pero yo voy a hacer puente para que esa persona no cause, ¿cómo se podría decir? Una murmuración o algo, o un escándalo con los demás. Y luego también dice que lo falso separa y divide. Y hay que hacerlo también, aprender a hacerlo en la práctica. Poner en un alto a la persona que está causando eso, ¿verdad? Mira, con lo que estás haciendo, estás causando que aquí en el grupo o en nuestro pequeño ministerio esté pasando esta situación. Entonces necesitamos que por favor, ¿verdad? Oremos o se nos ponga o nos contes qué te está pasando para poderte ayudar. El verdadero sabio busca la paz y la justicia, como decía la lectura, y nos da un listado terrible y tremendo de la falsa sabiduría. Dice que primero es diabólica, animal y diabólica, dice aquí, cosa del hombre y del demonio. Nos genera un corazón amargo, duro. Nos generan celos, contiendas, desorden, prácticas perversas, envidia, acciones malas, hipocresía. Todo esto sabemos que no le agrada al Señor, ¿verdad? Que no es bueno. Y la sabiduría positiva es pacífica, bondadosa, dócil, pura, hay rectitud, tolerancia, comprensión, es imparcial, sincera y da frutos de paz. Entonces Blanca me decía, mire, busque la oración de un santo, de San Francisco de Asís, que dice que, oh Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, que yo lleve el amor, donde haya ofensa, que yo lleve el perdón, donde haya discordia, que yo lleve la unión, que era lo que hablábamos anteriormente, donde haya duda, que yo lleve la fe, ¿verdad? Si tenemos a alguien que está dudando, que porque el Señor no le resuelve algo o no sale algo que la persona quiere, darle ánimo de fe, aliento de vida. Donde haya error, lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Y donde hayan tinieblas, que yo sea la luz, que yo lleve la luz. Oh Maestro, hacer que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Y ser amado como amar. Porque dando es como se recibe. Perdonando es como se es perdonado. Y muriendo se resucita a la vida eterna. Amén. Amén. Esa es la Ahí hay palabras claves que hablábamos con Verónica. A ver, lea los dos primeros. Los dos primeros Sí, párrafos. sí. Muy bien. Dice, oh Señor, hazme un instrumento. Me estoy poniendo a disposición. Donde haya odio, ponga yo El amor. Es el cambio de corazón. Y aquí en esta maravillosa parte que le tocó a Vero, es que este libro es lo máximo.
Otra vez, hay dos partes. La sabiduría, la falsa sabiduría, que es los frutos de la carne, que la usamos para nuestro propio beneficio, ni siquiera pensar en el otro. Porque si hay envidia, si hay iras y contiendas, si yo voy a usar todo eso para conseguir mis fines, no estoy pensando ni en amar al prójimo, ni en amar a nadie, sino en yo mi conmigo. Y la otra parte, que es la sabiduría pura, que leyó Vero, que dice la palabra, en donde dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es pura, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincera, es los atributos de Dios. ¿Y cómo quiero ser yo? ¿Cómo? Hazme un instrumento de tu paz. Por eso esta plática se puede llamar la ley de la libertad, porque siempre tenemos el camino de esclavitud, de tinieblas y de muerte, o el camino de libertad, de luz, y así es. San Francisco, que por supuesto verá guardando las grandes distancias, lo entendió de la manera de, es mi parte. La instrucción está dada. Yo les contaba que de los 108 versículos de la carta de Santiago, 57 son imperativos. ¿Por qué? Porque ese imperativo es, a ti te toca esa parte. A ti te toca. ¿Qué hacer? Está dado. La sabiduría que viene de lo alto. Lo que no solo va a hacer que yo viva en libertad, sino que va a trascender a los míos para que encuentren ese camino de ser ellos libres en la sabiduría de Dios. Otra vez volvemos al tener, hacer, ¿qué estoy buscando? Lo que yo quiero. Dios a ninguna nos dice así, dice Apocalipsis 3, yo estoy tocando la puerta. Sí, tú abres. Y nosotros, ¿cómo hacemos? Irrumpimos. El ejemplo de Vero y su mamá, señora que yo admiro mucho, porque tiene una parte impresionante en su vida, y no la conozco, tenía esta parte que ella tuvo que haber aprendido para no perder el poder. O sea, porque es una gran empresaria. No tuvo otra manera de hacerlo. Pero con uno que encuentre la luz, hay una fórmula maravillosa que la palabra lo enseña de muchas maneras, que es cuando hay un conflicto. Nosotros tenemos que sentarnos, oír la parte de la otra persona, exponer mi parte y llegar a consensos. No creer que yo siempre tengo la razón, porque son mentiras. Y cuando la tengo y la impongo, tal vez no va a traer los buenos frutos. Nosotros no somos sin el otro. Tenemos siempre que oír y llegar a consensos. La fórmula es, perdón, se me olvidó, lo que sí me gusta y lo que sí me gusta, lo que hay que arreglar y lo que hay que arreglar. Y entonces hacemos un camino en común con lo que podamos estar de acuerdo. Esto sirve para todo. Y ganan las dos. Y es un gana-gana, ganamos los dos. Primero Vero y después Maricel. Y también nos habla aquí en una parte de las lecciones de vida y la devoción que tiene esto que nos dieron, que tenemos que aprender a hacer una pausa también. Sí. Detenernos. A veces nos vienen a preguntar algo e inmediatamente contestamos. No, permíteme, voy a pensar bien. O algo que tenemos que hacer. Blanca sí es mucho de eso. Y mire, no, espere, yo tengo que pensar, tengo que orar, tengo que ver, y entonces ya se va con eso, ¿verdad? Y entonces tenemos que aprender nosotros también con las pequeñas cosas, porque a veces esas pequeñas cosas dice que son semillas que tengo que tener cuidado si las siembro mal sembradas. Así es. Porque la semilla, voy a cosechar algo y la dejé ahí tirada, ahí se quedó, algo va a salir. ¿Y qué va a salir? ¿Qué fruto es el que va a salir? Entonces tengo que aprender a hacer esa pausa, y también decía que la sabiduría inteligente es de la persona que se da cuenta de lo que hizo mal y va, reacciona y pide perdón, pide una disculpa
o le dice, mira, yo la verdad no supe contestarte en ese momento, pero yo ahorita te pido perdón. Así es. Porque entonces la sabiduría, esa misma sabiduría lo lleva a uno a la reconciliación, al perdón, que A la por ende paz. es la paz. Así es. Y perdón, con eso que dice Vero, cuando conmigo vienen con propuestas, les digo yo, ok, muy bien, me fascina que propongan, eso para mí es lo máximo, ¿sí? Pero yo no me manejo sola. Tengo que consultarlo con mi equipo. Tenemos que orar y ver si es por ahí. En general siempre es por ahí, pero Verónica dijo una cosa que es bien importante también. Cuando yo le pido, Marisela, voy a orar, ¿por qué no me dice, no, no quiero hacer? Lo podemos poner de excusa, ¿verdad? Lo podemos poner de excusa. Sí. Tenemos que también pensar que hasta Dios lo podemos manipular, según nosotros. Dígame, Marisela. Yo quería decir que la falsa sabiduría tenemos que ser bien cuidadosas para identificarlo, porque va acompañada de la soberbia, de la arrogancia, de muchas cosas, ¿verdad? Y que a veces no nos damos cuenta. Y creemos que tenemos todo y que siempre tenemos la razón. Pero yo creo que hay algo bien fundamental que tenemos que entender como seres humanos y máxime como seguidoras del Señor, ¿verdad? Y saber que el problema soy yo, partir de mí. ¿De dónde viene ese tipo de falsa sabiduría y cómo poderla manejar de una manera adecuada? Porque cuando empezamos a señalar, a culpar, a hacer, a volver, pero no nos vemos nosotros, la proyección, no puede haber ningún cambio. Entonces yo eso creo que es perfecto lo que dice Maricel. Y acuérdense que la tentación siempre está, ¿verdad? En la falsa sabiduría son las 3 tentaciones del Señor Jesús, que son poseer, ¿cómo era? Poder y hay otra. Placer. ¿Qué dijo él? El mío, el mío, el mío. Ahí está siempre. Cuando usted con la falsa sabiduría usa a la carne, la envidia, el orgullo, el ser exaltado, ¿verdad? Poder, placer y poseer. Esas son las 3. ¿Y qué dijo Jesús? Con la palabra. ¿Qué dijo Adán? Cayó. Siempre es donde yo puedo escoger, ¿verdad? Siempre. Entonces piense, ¿qué falsa sabiduría estoy usando o qué sabiduría pura necesito usar? ¿Y cuándo es esta lucha blanca? Todos los días. Todos los días, todo. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Aquí estoy, Señor. Como cantamos en la maravillosa alabanza que tuvimos hoy, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra. ¿Verdad? Y alguna de las dos hablaba, Verónica, en la oración, al final, perdón, morir a mí misma. ¿Qué quiere decir? Como decía San Pablo, que mengüe yo, pero que crezcas tú. ¿Y quién va a ser el beneficiado? Yo. Y estoy segura que Dios va a sonreír porque entendimos el mensaje. Y yo Amén. Quiero dejarles 2 preguntas porque no sé si da tiempo para que las contesten, pero o la que la quiera contestar. ¿Qué sucede cuando la gente trabaja por la paz? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pues hay armonía. Sí, tenemos. Pues, ¿qué sucede? Hay armonía, creo yo, que en donde lo estás buscando, si es en tu hogar, si es en tu comunidad, en tu familia. Entonces, si estamos buscando la paz, va a haber una armonía, va a haber una comunicación, va a haber una bonita relación, ¿verdad? Y tú ser la luz, pues, para edificar esa parte. Muchas veces para lograr la paz, que es el morir a uno mismo, uno tiene que verdaderamente dejar de decir aquello que uno cree que puede ser un reclamo, una observación, sino que callarse por la paz, ¿verdad? Cuesta, Sí. pero... Eso es algo que también tal vez no lo mencioné, no me recuerdo, pero decía, aprender a hacer silencio a veces es necesario. Amén. No tengo que contestar necesariamente, no tengo que dar una respuesta. Yo hago silencio y punto. Y ahí llega la paz. Y la otra pregunta, porque solo nos dejan escoger 2. ¿Cómo resuelven los conflictos una persona sabia?
pidiendo la luz del Señor. Cuando hay problemas serios, aunque creamos nosotros que sabemos cómo solucionar, siempre el Señor sabe lo que es perfecto. Y si nosotros estamos a la luz de Él y pedimos que Él nos guíe, definitivamente se van a solucionar como es la voluntad de Dios, que es perfecta. Y considerando al otro, ¿verdad? Y considerando a la otra Eso es persona. muy importante. Amén. Loren, ¿usted sabe, hazme un instrumento de tu paz en la guitarra? Ay, qué lindo. Y terminamos y nos vemos el martes de 9 a 11:30, los miércoles de 9 a 11:30 y en los grupos familiares. Y las invitamos, o los invitamos, hay lugar todavía para el desayuno. Al desayuno del martes, que va a ser aquí en la sede de la comunidad.